Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a este humilde portafolio de gestión cultural. Como ya sabéis, en la anterior clase presentamos lo que serían nuestros portafolios de todo lo aprendido en esta hermosa asignatura llamada gestión cultural. Presentamos cada quien sus portafolios, lo que aprendió en cada una de las unidades y temas y demás. Pero hoy en particular vamos a presentar lo que sería el tema que yo considero que fue uno de los más enriquecedores para mí mismo. Uno de esos temas fue la gestión de proyectos culturales en la era digital, que fue uno de los últimos temas trabajados en la unidad 3. La unidad, bueno, fue la asignación 3.1, para así decirlo. En esta asignación trabajamos lo que sería la gestión de proyectos en culturas digitales. Para entrar mucho más en contexto, vivimos en lo que sería ya pleno siglo XXI, tal cual. Entonces la tecnología ya se ha modernizado mucho más. Ya se ha popularizado ya tirar fotografías de diferentes murales, de diferentes sitios del país del mundo, egipcio para las pirámides y demás en nuestra cultura de la República Dominicana, para las estatuas de los tres padres de la patria, el Pico Duarte para zonas turísticas y demás. Entonces, ya para enriquecer cada una de nuestras partes, vamos a vivir diferentes temas. Pero hay unas instituciones y autores que respaldan mi propia opinión tal cual, como la UNESCO en el 2003, que dice que el patrimonio cultural también comprende las tradiciones vivas y los conocimientos, tanto las experiencias que se transmiten de generación en generación. Como ya sabéis, en la actualidad las tecnologías digitales representan una oportunidad para conservar y difundir estos patrimonios culturales de una manera mucho más accesible e innovadora. Entonces, vamos con la primera pregunta de por qué exactamente yo elegí ese tema. Bueno, yo tuve varias razones en particular por lo que yo elegí ese tema, pero me voy a centrar justamente en una, porque considero que es uno de los temas mucho más modernos, más actuales hoy en día, y también es muy interesante para la asignatura tal cual, porque me llamó mucho la atención de manera en el ámbito mucho más tecnológico, porque me gusta la tecnología, cómo se compone cada componente tecnológico, software y demás. Entonces me interesó mucho más el tema tecnológico, entonces quise combinarlo junto con la asignatura. También puede convertirse en una aliada para preservar, promover y compartir los patrimonios culturales de todo nuestro país. Así de diferentes fotos, videos o storytelling que pueden publicar las personas en sus redes sociales que son ya tecnológicos, como Facebook, Instagram, WhatsApp, algún amigo, personas y demás pueden compartir esos patrimonios culturales de nuestro país. Además, este tema está relacionado muy bien con mi formación como futuro docente de pleno siglo XXI, ya que nos están capacitando para dirigirnos en diferentes áreas y una de esas áreas es la área digital. Por eso nos están dando lo que sería ese diplomado de la era digital. Entonces, ese diplomado nos sirve para nosotros orientarnos tal cual en ese campo tecnológico para que no se quede ya esos temas mucho más rudimentarios y clásicos, tradicionales, por así decirlo, ya que aburren al estudiante y pueden llevar lo que sería a la pérdida del interés por saber mucho más de la cultura de nuestro país. Eh, una de las ideas principales que tiene lo que sería este hermoso tema son tres que lo catalogué en qué consiste, sus ventajas y los desafíos que conlleva este tema en particular. Pues vamos a definir que el primero, que es en qué consiste, que yo la protagonicé en que consiste en que la gestión de proyectos culturales en la era digital consiste en planificar, organizar y desarrollar iniciativas culturales, utilizando tanto herramientas tecnológicas que faciliten su creación y difusión conservatoria. ¿A qué yo me referí con esto al momento de escribirlo? Porque ya esto nos ayuda a conservar esos patrimonios culturales mediante tecnologías tal cual, almacenarlas en memorias, en drives,
o en drivers externos, para así si una futura generación quiere ver cómo era nuestro país en antaño, anteriormente, cómo daba sus frutos y demás, podemos mostrarle mediante una memoria USB que ya tiene ya todos sus datos, herramientas digitales, fotografías y videos a una futura generación. Entonces vamos a ver lo que serían las ventajas tal. En la actualidad, plataformas digitales como esta, que se puede ver, que es Google Sites, o redes sociales, museos virtuales también y recursos multimedia que permiten que la cultura llegue a un público mucho más amplio. Aquí yo me refiero con mucho más amplio, como por ejemplo niños, adolescentes, adultos, ancianos, que les gusta ver lo que sería su cultura, que les gustaría saber cómo era anteriormente o qué significaba estos símbolos en antaño y viceversa. Pues estas herramientas también favorecen la preservación de patrimonios culturales mediante la digitización de documentos, fotografías, obras de arte y registros audiovisuales, lo que ya mencioné anteriormente. Y uno de los principales desafíos que yo catalogué aquí es que el uso de la tecnología también implica desafíos como garantizar el acceso para todas las comunidades, porque es cierto que no muchas zonas de nuestro país, de la República Dominicana, tienen acceso a una tecnología tan amplia y diversa. Hay veces muchos niños que gustan saber sobre nuestro país no tienen esa tecnología o esos equipos electrónicos para ver en internet o buscar información sobre nuestro país. Entonces también debemos protegernos contra informaciones piratas o malversaciones, que eso lleva a confundir a lo que serían algunos espectadores y visionarios que les gustaría visualizar tal cual lo que sería nuestra cultura. Entonces se perdería ese interés tal cual, porque solamente van a pensar que no es para tanto, pero solamente están viendo información errónea. Tenemos que visitar sitios oficiales o museos oficiales donde tengan esa información que nosotros queramos. Otra de las preguntas que yo considero que es una de las más importantes aquí es que ¿por qué es importante para comprender la cultura popular dominicana? ¿Por qué este tema? Bueno, yo lo consideré de varias maneras. Una de estas maneras es porque es importante permitir valorar cómo la tecnología puede contribuir a preservar y difundir las manifestaciones culturales dominicanas. Porque es cierto, gracias a la tecnología, muchos extranjeros han podido visualizar cómo son nuestras hermosas playas en nuestro país, nuestras diferentes zonas, nuestras culturas folclóricas, nuestras culturas musicales, también nuestras escenografías. Entonces le ha gustado cada una de esas partes a esas personas de afuera, entonces le gustaría conocer muchísimo más cada una de las partes. Otro que es el tema principal para este tema en particular, que es por qué está relacionado con lo que sería mi formación docente este tema en particular. Pues como futuro docente de educación artística, considero que este aprendizaje me permitiría diseñar proyectos educativos mucho más innovadores, donde el arte y la tecnología trabajen de manera complementaria. También me gustaría desarrollar actividades en las que los estudiantes utilicen lo que serían esas herramientas para que puedan investigar nuestro patrimonio cultural de su comunidad, crear exposiciones virtuales, producir contenido audiovisual. Y también, como somos de arte, me gustaría que generaran esa parte artística visualmente digital, como serían dibujos digitales, que tomen fotografía de un sitio que consideren muy maravilloso, que puedan analizarla, comprenderla y también desarrollar lo que sería esa vocación por el arte, la tecnología y sobre todo por nuestra cultura. Pues esto ha sido todo por este gran recorrido que hemos tomado sobre mi gran tema, que para mí ha sido uno de los más importantes. Considero que es uno de los más importantes porque está relacionado para el siglo XXI, que ya es nuestra época, y también está relacionado con lo que sería cultura, y también está relacionado con lo que sería nuestra vocación por el arte. Eso ha sido todo, muchas gracias, espero que hayan comprendido sobre por qué este tema es maravilloso y importante y por qué también lo he elegido, y espero que también hayan comprendido y analizado cada una de las partes que hayan vivido en este tema. Pues eso es todo, espero que les haya gustado y hasta más ver. Bye bye.